En esta presentación abordaremos los nuevos escenarios del IPCC y sus implicancias en las políticas de adaptación. Mi nombre es Maísa Rojas, de la Universidad de Chile, y fui autora coordinadora del Grupo de Trabajo 1 para el sexto informe del Panel Intergubernamental de Cambio Climático IPCC. Los contenidos de esta presentación es el uso de escenarios en las ciencias del clima. Después pasaré a describir los últimos escenarios utilizados, denominados Shared Socioeconomic Pathways, y cómo estos son utilizados en la modelación climática que se lleva a cabo a través del proyecto Coupled Model Intercomparison Project, o CIMIP. Para finalizar, voy a presentar una manera nueva de mostrar y de analizar proyecciones futuras a través del uso de los niveles de calentamiento global o Global Warming Levels. En esta figura se muestra la cadena de causa y efecto del cambio climático involucrando todas las etapas. Es una figura del informe técnico, del informe recientemente publicado. Entonces, comenzamos con las actividades humanas. Muchas de ellas están asociadas a la quema de combustibles fósiles y por lo tanto emisión de CO2, emisiones de otros gases de efecto invernadero y otras actividades humanas, por ejemplo, actividades que están asociadas a contaminación local o cambio del uso del suelo. Entonces estas actividades humanas resultan en emisiones de gases de efecto invernadero. A través del ciclo del carbono, estas emisiones se transforman en concentraciones de estos gases en la atmósfera. Es el cambio en las concentraciones de estos gases en la atmósfera la que produce un forzamiento radiativo que eventualmente produce el calentamiento global. Para hacer toda esta cadena nosotros utilizamos modelos. Finalmente, el calentamiento global es obviamente un gran indicador de los efectos de estas actividades humanas sobre el clima, pero en realidad estos se traducen en un número mucho mayor de conductores climáticos, de fenómenos climáticos que producen impactos. Y esos son los que son evaluados después de manera regional y más específica a distintos sectores. Esta misma cadena, desde las causas hasta los efectos del cambio climático, son utilizados para el proceso de generación de escenarios. Y en esta figura, sacada del capítulo 1 del sexto informe, además se vincula con los 3 grupos de trabajo que conforman el IPCC. El grupo de trabajo 1, que evalúa las bases físicas del cambio climático. El grupo de trabajo 2, aquí en verde, que evalúa las consecuencias del cambio climático a través de la adaptación. Y el grupo de trabajo de 3, están acá incluidos en los colores cafés naranjo, que evalúa las consecuencias, las causas del cambio climático a través de las medidas de mitigación. Entonces, el trabajo comienza con el grupo de trabajo 3, que define una cantidad de un conjunto de acciones que producen cambios en el desarrollo socioeconómico, o llamados drivers. A esto se refiere con cambios en la población mundial, cambios en la tecnología, cambios en el Producto Interno Bruto. Todos estos entonces conductores de cambio se asocian a emisiones, emisiones futuras, estamos hablando en este caso ahora del futuro. Y estas emisiones futuras, producidas por cambio en estos conductores o drivers, van a depender de las medidas de mitigación. Si no tomamos ninguna medida de mitigación, las emisiones van a aumentar considerablemente. Si tomamos
muchas medidas de mitigación, esas emisiones pueden bajar. Para hacer esta traducción entre los drivers socioeconómicos y con las medidas de mitigación, con las emisiones, los científicos que trabajan en el grupo de trabajo 3 utilizan unos tipos de modelos denominados Integrated Assessment Models, que permiten no solamente modelar el clima, sino también incluir en esos modelos entonces estos forzantes socioeconómicos. Hay todo un trabajo de armonización de estas emisiones y después en general se utilizan otro tipo de modelos más simplificados o modelos que simulan con mayor detalle el ciclo del carbono para traducir las emisiones en concentración. Y aquí entonces donde ya comienza el trabajo de los científicos involucrados en el grupo de trabajo 1 y muy fuertemente la comunidad de modelación climática que utiliza modelos complejos del clima para traducir estas emisiones en proyecciones del clima. Si los modelos tienen ciclos de carbono, pueden usar las emisiones directamente para calcular el clima. Si no tienen ciclo de carbono, necesitan usar las concentraciones para simular el clima. Los resultados ahora de las simulaciones con los modelos complejos del sistema Tierra me producen una cantidad de cambios en las condiciones climáticas, con impactos geofísicos, que normalmente después pasan por otro tipo de modelación, modelos de impacto, a veces para reducir para aumentar la resolución, reducir el espacio en la cual yo estoy simulando el clima, para poder después tomar ya decisiones más específicas de distintos sectores. Puede ser esto agricultura a través del uso de modelos de cultivo, o cambios hidrológicos a través de modelos hidrológicos, etc. Habiendo entonces descrito el proceso de generación de escenarios que ustedes ven que involucra a todos los científicos que trabajan en cambio climático, les quiero mostrar acá una comparación del rango de las emisiones de los escenarios que han sido utilizados históricamente en informes pasados. Aquí son series de tiempo, desde 1900 hasta el fines del siglo XXI, de dióxido de carbono en medido en gigatoneladas de carbono por año. Aquí están los escenarios usados en los años 90, estos son los escenarios en los años 2000, aquí están los RCP, que fueron desarrollados por ahí por el 2010, y por último los escenarios SCP, que fueron desarrollados hace muy poco y que están escritos en el sexto informe. Sin querer entrar en mucho detalle en todas las curvas que aparecen acá, lo que se puede decir es que en nuestra visión de cómo se puede desarrollar el futuro de nuestras civilizaciones, lo que ha estado ocurriendo es que el rango de posibilidades ha ido aumentando, y en particular el rango a las posibilidades de un mundo en que tenemos muy bajas emisiones e incluso emisiones negativas, que significa que estamos pensando en un mundo en que estamos removiendo CO2 desde la atmósfera, se ha ido extendiendo. ¿Okay? Así que este rango ha aumentado sobre todo en imaginarnos mundos con altos niveles de mitigación. Para mirar un poco los escenarios que se desarrollaron hace ya una década, los RCP, que significa Representative Concentration Pathways. Estos son bien importantes porque muchos de los modelos de clima que todavía estamos utilizando utilizan
estos escenarios. Entonces quería explicar brevemente qué se refiere el número que aparece detrás de la sigla RSP. Ese número se refiere a los watts por metro cuadrado de forzamiento radiativo que ese escenario tiene al año 2100. Es decir, el RCP 8,5 es un escenario en que forzamiento radiativo es de 8,5 watts por metro cuadrado al año 2100 versus el RCP 2.6 es un escenario que termina a fin de siglo con un forzamiento radiativo de 2.6 watts por metro cuadrado. Es decir, este es un escenario en que las concentraciones obviamente son más bajas que en el escenario 8,5 y que por lo tanto también llega a temperaturas más bajas que el escenario RCP 8,5. Estos entonces los escenarios RCP con ese apellido que son los watts por metro cuadrado de forzamiento radiativo, son los que se utilizaron en el proyecto que fue el CIMIP 5, voy a hablar de eso más adelante, y que fueron evaluados ampliamente en el quinto informe del IPCC, ese que fue publicado entre el año 2013 y 2014. Una vez terminado el quinto informe y la comunidad científica comenzó a pensar en nuevas maneras de pensar estos escenarios futuros. Y aquí aparece entonces el primer paper sobre los SSPs del año 2014, que propone este marco de escenarios nuevo para hacer investigación en cambio climático, bajo el concepto de los Shared Socioeconomic Pathways. La idea acá es entonces definir ciertos objetivos de desarrollo socioeconómico y a partir de esos objetivos desarrollar una narrativa que permita poblar estos distintos futuros. Se identifican algunos elementos críticos en las distintas narrativas, especialmente asociados a los desafíos que las distintas narrativas presentan para la mitigación y también para la adaptación. Los elementos se tienen que combinar y pues se evalúa si estas narrativas cumplen con el objetivo, si no los cumplen hay que volver a iterarlo y si los cumplen podemos finalizar los pasos. ¿Cuáles son ahora los elementos críticos? Son 5 elementos que tienen todos los SSPs, que están asociados entonces a cómo nos imaginamos que van a ser las instituciones y las políticas en el futuro a nivel global, desarrollo en la economía, desarrollo demográfico, medio ambiente y también desarrollo tecnológico. Entonces son entonces los 5 aspectos. Y con eso se desarrollaron 5 SSP. El SSP1 de sustentabilidad, que presenta desafíos bajos tanto para la adaptación como la mitigación. El SSP2, o denominado a mitad de camino, que tiene desafíos intermedios para la adaptación y la mitigación. El SSP3, en que nos imaginamos un mundo con altas rivalidades regionales, que tiene altos desafíos tanto para la adaptación como para la mitigación. El SSP4 en un mundo de altas inequidades, que se traduce en altos desafíos para la adaptación, y el SSP5 de desarrollo de combustibles fósiles, que tiene entonces altos desafíos para la mitigación. De manera un poco más concreta, cómo se ven estos 5 elementos que yo les mencioné para cada uno de estos distintos escenarios. Muy brevemente acá, ustedes pueden ver este video, una presentación completa sobre los SSPs, pero por ejemplo, el SSP3 termina con una población de más de 12 billones de habitantes, versus que los 2 SSP1 terminan con una población de solamente 7 billones de habitantes, por ejemplo. Y solamente estos 2 escenarios son compatibles con los objetivos del Acuerdo de París, solamente este logra limitar el calentamiento a 1,5, este lo logra limitar a 2 grados y estos otros 3 escenarios no lo logran limitar. Así que son entonces
distintas combinaciones que permiten estos SCP. Ahora, lo interesante es que en cada una de estas rutas permite igual terminar con un forzamiento radiativo distinto. Y eso es lo que ilustra esta figura también sacada del capítulo 1. Entonces, incluso en el escenario SCP-5 hay distintas opciones de forzamiento radiativo a fin de ciclo. Esto se ilustra aquí también en esta matriz de los 5 escenarios, estas 5 rutas, con distintos forzamientos radiativos. Y esto además permite aquí comparar con los RCP. Entonces, como habíamos mencionado, el SCP-1 aquí puede terminar con un forzamiento radiativo, y estos son los segundos números que aparecen en esta nomenclatura. El 1 entonces se refiere al tipo de SCP, y el segundo nombre al forzamiento radiativo. Y este es de 1,5 watts por metro cuadrado, y este es el de 2,6 watts por metro cuadrado. Versus, por ejemplo, el SCP-4 puede terminar aquí con 6 watts por metro cuadrado de forzamiento radiativo a fin de siglo, o de 3,4. Ahora uno obviamente entonces podría poblar esta matriz completamente, pero dado de que los grupos que corren modelos climáticos tenían que decidirse por algunos de estos, se escogió un subconjunto, se escogieron estos 5, el SCP-1 1.9, 2.6, este es el tercero, el SCP 2.4, 3, y el SCP-5 8,5, que además permite entonces hacer una comparación 1 a 1, prácticamente 1 a 1, con los RSPs. Y estos 5 escenarios son los que se presentan en el informe del IPCC. Entonces déjenme ahora muy brevemente comentarles cómo esto se enlaza con la comunidad que corre los modelos climáticos. Esta comunidad ha estado organizada por más de 20 años ya en un proyecto que se llama el Coupled Model Intercomparison Project, que es una plataforma de comparación internacional para generar experimentos coordinados con modelos del clima acoplados o con modelos del sistema Tierra. Esta comunidad define entonces protocolos de modelación, de nomenclatura, define maneras de evaluar los modelos, etc. Genera, por lo tanto, una base sólida para diagnosticar de manera objetiva los impactos históricos del cambio climático y también los impactos futuros a través de las proyecciones. Y también permite realizar experimentos idealizados para comprender mecanismos asociados al cambio climático. Entonces, estas son dos comunidades que son independientes, pero fuertemente los resultados del trabajo de los CIMIP han sido obviamente un insumo muy importante para los informes del IPCC. El tercer informe del IPCC, ese que fue publicado en el año 2001, ahí se evaluaron fuertemente los resultados del CIMIP 3, en el cuarto informe se evaluaron fuertemente los resultados del CIMIP 4, para el quinto informe se decidió saltarse CIMIP 4 y utilizar entonces la quinta fase del proyecto, y para el sexto informe del IPCC que se acaba de comenzar a publicar, se evalúan los resultados de CIMIP 6. Un poquito más de historia entonces, o de explicación de qué es lo que es el CIMIP 6, ahí está la referencia completa. Contiene una cantidad muy grande de experimentos, ¿ya? Ustedes ven acá que hay experimentos para estudiar paleoclima, para estudiar nubes y circulación, modelos regionales, específicamente para impacto, para escenarios, para detección de caudal. Hay una cantidad muy grande de subproyectos dentro de este gran paraguas que es CIMIP. Pero lo que sí todos los grupos han tenido que realizar es una simulación histórica que cubre el periodo 1850 al año 2014, y esa simulación está
recibe como entrada las emisiones de gases de efecto invernadero como gases de vida corta. En el caso de que los modelos tengan ciclo carbono o concentraciones de estos gases, si es que no tienen ciclo carbono. También recibe un conjunto de datos sobre el cambio del uso de la tierra que ha ocurrido durante este periodo, recibe información sobre cómo ha cambiado la radiación solar y también una cantidad de datos sobre aerosol estratosférico, es decir, productos de volcanes. Esa es entonces la parte histórica, y después vienen los 5 escenarios futuros que corren entonces desde el año 2015 hasta el 2100. Miremos en más detalle cómo son estos escenarios. Esta es una figura del resumen para tomadores de decisiones. Como ya habíamos mencionado, entonces los 5 escenarios cubren un espectro bien amplio de dióxido de carbono. Estos 2 escenarios, los SCP-1, más o menos al año 2055 o al año 2070, comienzan con emisiones negativas, es decir, son futuros que nos imaginamos donde vamos a sacar CO2 de la atmósfera. Pero no solamente los escenarios cubren CO2, sino también, por ejemplo, cubren metano, y aquí solamente les quería llamar la atención que fíjense de que en el caso del metano es el escenario SCP-3-7 el que termina con las emisiones de metano más alto, no es el escenario SCP-5. Lo mismo ocurre para óxido nitroso. Otra característica importante de los SCPs es que permite explorar mucho más que los escenarios antiguos, los RCP, la relación que existe entre medidas de mitigación de cambio climático, gases de efecto invernadero, con medidas asociadas a calidad del aire, que tiene que ver con aerosoles. Y aquí hay un ejemplo. Acá tenemos las emisiones de dióxido de azufre, donde nuevamente ahí tenemos este escenario, el SCP-3, en la cual, bueno, en todo baja el dióxido de azufre, pero prácticamente no baja en ese escenario, y en los otros, en todos los otros escenarios sí baja el dióxido de azufre. Ok, habiendo entonces explicado los escenarios nuevos, cómo ellos se desarrollaron y cuáles son el resultado de ese desarrollo en cuanto a las emisiones, los modelos que participaron, que están participando en la fase 6 de CIMIP, entonces toman estos escenarios, corren hacia el futuro, y obviamente la primera variable que se evalúa siempre es la temperatura. Y aquí el mensaje principal es que son las emisiones futuras las que provocan el calentamiento adicional futuro. Aquí vemos entonces las temperaturas hasta el año 2100. Y en el informe se evalúa un periodo cercano, denominado near term, que se refiere al año 2020 y el año 2040. Y vemos que en los 5 escenarios futuros, este umbral de 1,5 grados se cruza en algún momento entre el periodo 2020 y 2040. Es decir, más o menos al 2030 estaríamos en todos estos escenarios futuros pasando el umbral de 1,5 grados. Y aquí vemos claramente que tenemos solamente un escenario en la cual el umbral se pasa, pero en que se pasa por un poquito durante un tiempo y después se mantiene por debajo del 1,5. Recordemos que el límite de 1,5 es el objetivo ambicioso del Acuerdo de París, que es hacer todos los esfuerzos posibles por limitar el calentamiento a 1,5 grados. Ahora, entonces, históricamente, la comunidad de cambio climático ha mirado el futuro para ciertos periodos en el futuro, ¿ya?
y para distintos escenarios, y ver cómo entonces el futuro se viene dependiendo de estas distintas rutas de emisiones que decidamos tomar. La última parte de esta presentación, entonces, son los Global Warming Levels. De manera complementaria a ver el futuro para distintos periodos de tiempo, es este de mirar el futuro para distintos niveles de calentamiento. La razón de esto es la siguiente, y es que permite vincularse de manera más efectiva con trabajo elaborado por el grupo de trabajo 2 del IPCC, ese que evalúa los impactos del cambio climático, en un elemento que es denominado en inglés Reasons for Concern, o en castellano, motivos de preocupación, que es un tipo de análisis que ha llevado a cabo el grupo de trabajo 2 sobre ciertas áreas en la cual estamos preocupados de que los impactos van a ser, o el riesgo de los impactos va a ir aumentando en la medida de que el calentamiento aumente. Y esa razón, por lo tanto, es que en el último informe del IPCC, en este sexto informe, hay muchísima más información mostrada, analizada en estos Global Warming Levels, como una manera, como digo, complementaria a mirar el futuro. ¿Cómo se realiza esto? En esta figura del informe técnico hay un ejemplo. Acá tenemos una serie de tiempo y cada una de estas curvas es una simulación climática donde yo calculé el promedio global de temperatura de esa simulación. Y pensemos entonces, por ejemplo, que yo quisiera ver este mundo de 2 grados, y veo que, por ejemplo, acá hay un modelo que cruza los 2 grados, particular en el año 2018, y hay otro modelo que cruza los 2 grados en el año 2065. Entonces, para cada modelo, yo calculo, encuentro el año en que cruza un cierto umbral, en este caso 2 grados, y calculo el promedio, y con eso armo entonces esta visión global del mundo de 2 grados. Y eso lo puedo hacer para 1,5, para 2 o para 4, y para distintas variables. Esto es lo que muestra la figura del resumen para tomadores de decisiones, en que muestra el calentamiento actual, ¿verdad?, de 1 grado, y después muestra los mapas para 1,5, 2 grados y 4 grados. Y en resumen, lo que muestran estos 3 paneles acá es que el patrón de calentamiento se mantiene, pero se intensifica. Por ejemplo, en los 3 paneles vemos que los continentes se calientan más que los océanos y que el Ártico es la región del planeta que más se calienta. Algo parecido vemos en estos otros paneles de la misma figura, que en este caso ahora muestra precipitación. Los colores verdes indican las regiones en que va a aumentar la precipitación y los colores café donde va a disminuir. Y lo que vemos es que este patrón de regiones con café y con verde se intensifican en la medida que aumenta el calentamiento. Y por último, esta figura muestra lo mismo, pero para otra variable, que es la humedad del suelo, que tiene una influencia sobre la sequía. Entonces, una intensificación de estos colores. ¿Qué significa esto como desafío para la adaptación? Lo que nos está mostrando es que en la medida que aumenta el calentamiento, con cada poco de aumento de calentamiento, tenemos cambios más importantes en temperatura media, precipitación media y también en humedad del suelo. Y por lo tanto, nos podemos imaginar impactos y desafíos más complejos para la adaptación a esos cambios. Esta misma idea de mostrar los cambios para estas variables de temperatura y precipitación media se puede hacer para ciertos niveles de extremo. Y acordémonos que son los eventos extremos
los que tienen un mayor impacto sobre nuestras sociedades y nuestros ecosistemas, y por lo tanto son a ellos a los que tenemos que estar mejor preparados para la adaptación. En esta figura se muestran eventos extremos de calor, pensemos en olas de calor, y cómo la frecuencia y la intensidad aumenta por cada nivel de calentamiento mayor. 1,5, 2 y 4 grados, y ustedes pueden ver cómo estas barras por un lado aumentan, o sea, la intensidad de olas de calor aumenta y también la frecuencia de estas olas de calor. Lo mismo podemos ver para el caso de las precipitaciones. Estos son eventos extremos, un evento que ocurre una vez cada 10 años, va a no solamente ser más frecuente en la medida que aumenta el calentamiento, sino que ese mismo evento, ese que ocurre una vez cada 10 años, va a ser cada vez más, va a caer más precipitación también en el futuro. Y por último, este mismo análisis se puede hacer para la sequía, y nuevamente el resultado es que tanto la frecuencia de sequías como la intensidad de la sequía aumenta en la medida que aumenta el calentamiento. Y con esto termino. Muchas gracias por su atención.